y las distintas políticas en cuanto a cómo organizar los trabajos, ¿no? Los trabajos que se realizan en el patio de operaciones, o sea, es la programación más detallada, ¿no? Hay una serie de algoritmos que es interesante que ustedes aprendan y bueno, van a estar como tema de parcial, ¿no? Sobre todo en los que tiene, digamos, clara para una sola máquina, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el parcial. En realidad después vamos a estar viendo otro tipo de programaciones que son más a mediano y largo plazo. Esta es la más detallada, pero bueno, no importa el orden, después vamos a estar viendo la planeación maestra y la planeación agregada también, que van a otros niveles en lo que tiene que ver en la programación, en la planificación de una organización. Hoy vamos a ver entonces para 2 máquinas y hasta 3 máquinas. Ya hacerlo para más máquinas se complica mucho el algoritmo porque hay muchas combinaciones posibles, entonces ya se hace muy difícil poder establecer un plan. Vamos a ver algunos algoritmos para resolver entonces con más de una máquina y bueno, después vamos a ver algunas conclusiones. Incluso vamos a hacer un ejercicio cerrando la presentación de secuenciación que tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que es con respecto a la capacidad de las instalaciones. Cuando veamos balance de línea, son aquellas líneas donde hay producción en cadena, tipo, podríamos decir, just in time. Bueno, just in time es cuando va pasando de una estación de trabajo a otra, ¿no? Lo que se suele hacer es colocar algunos acumuladores, algunos repositorios, como ustedes vieron en simulación, y vamos a ver un ejemplo del armado de un equipamiento informático, como para que ustedes vean también que eso va también adentro de programación de operaciones. Bien, dicho esto, vamos a ir a la presentación, vamos a grabar cuando tenga ya, vamos a compartir entonces. Díganme ustedes si están viendo la proyección de restricción de precedencia, algoritmo de Euler. ¿Están viendo? Sí. Bien. Muy bien. Para retomar en donde quedamos la clase pasada, que hicimos una visión medio rápida de todo, de lo que quedaba. Hoy lo vamos a ver ya de manera más detallada, ¿sí? Bien, entonces hablamos de... tenemos algoritmo de Euler para una sola máquina. Y entonces lo que vamos a estar viendo hoy, algoritmos de secuenciación para varias máquinas. Siempre hablamos de n trabajos, hablamos de m máquinas. Aguárdenme un minuto. Ahí está. No, quiero asegurar de estar grabando. Ahí comenzamos a grabar. Bien, algoritmos de secuenciación para varias máquinas. Lo que ustedes tienen que recordar es que vamos a estar trabajando n trabajos en m máquinas y la cantidad posible digamos, de programaciones que uno puede hacer es muy grande, ¿sí? Dado que para cada máquina tenemos n factorial secuencias distintas de procesamiento, y si a su vez los trabajos se pueden hacer en cualquier orden en las máquinas, la ecuación que está diciendo la cantidad de posibilidades es n factorial a la m. Fíjense en un caso donde hubiera 5 trabajos y m máquinas, estaríamos en 2,48 por 10 a la 10 posibilidades, ¿sí? Entonces, en este caso, es ya un valor impráctico, ¿no? Bien, avanzamos por aquí, a ver si encontramos la flechita, acá está. Y vemos el caso de 2 trabajos,
un ejemplo, que se hacen en máquina 1 y en máquina 2. Vamos a leer el enunciado del problema. Son dos trabajos que deben programarse entonces en la máquina 1 y 2, y los tiempos de procesamiento son los que se ven en esa tabla. Vean ustedes entonces, máquina 1, máquina 2, el trabajo I y el trabajo J. Fíjense ustedes que el trabajo I tarda 4 unidades de tiempo en la máquina 1 y tarda 1 unidad en la máquina 2, y después es al revés, ¿no? El trabajo J es en la máquina 1, el primer trabajo tarda 1, mientras que el trabajo J en la máquina 2 va a tardar 4. Cuando decimos trabajo I, trabajo J, decimos que es un elemento que va a estar pasando primero por la máquina 1 y después va a estar pasando por la máquina 2. En este orden, ¿no? Este es el trabajo I, primero va a la máquina 1, después va a la máquina 2. El trabajo J, obviamente, me refiero a la duración, ¿no? Siempre tiene que seguir este orden. O sea, no es factible que el trabajo J se haga los 4 unidades de tiempo se hagan en la máquina 1, ¿no? El orden es este. Bien, ¿cuáles las combinaciones posibles? Atendiendo este problema, van a ser estas 4 posibilidades, ¿sí? Donde, obviamente, fíjense ustedes que hay algunas que son mejores que otras desde el punto de vista de la eficiencia y de los tiempos de duración de los trabajos en su totalidad, ¿no? A ver, aguárdeme un minuto y voy a desplazar. Los dos primeros se llaman trabajos de permutación. Esto es así porque vean ustedes que podemos realizar simultáneamente el trabajo, la primer parte del trabajo J, lo podemos hacer en la máquina 1, mientras estamos haciendo la segunda parte del trabajo I en la máquina 2. Acá tenemos entonces una simultaneidad de actividades. Y obviamente la duración total de la secuencia de estos trabajos es 9 unidades de tiempo. Y si tomamos el tiempo inactivo, la máquina 2 va a estar inactivo 4 unidades de tiempo por acá, y vamos a tener la máquina 1 4 unidades de tiempo inactiva por acá, hasta la finalización total de los dos trabajos. Como claramente se ve entonces, lo más eficiente resulta este caso, el segundo, donde hay una superposición. Se comienza con, fíjense, arrancamos con la máquina, el primer trabajo en la máquina J, unitario, y después arrancamos con el primer trabajo en la máquina I, segundo trabajo en la máquina J, y el segundo trabajo en la máquina I. Hay una superposición de 4 unidades de tiempo. Eso, fíjense que nos da un tiempo unitario de la máquina 2 inactiva y un tiempo unitario de la máquina 1 inactiva. El tiempo total, el intervalo de fabricación, acá va a ser 6, mientras que en el anterior era 9. En estos dos casos donde se puede permutar y se pueden trabajar simultáneamente en las máquinas, encontramos un tiempo razonable. Fíjense ustedes, el otro caso donde ya comenzamos con J, seguimos con I, arranca y este trabajo se comenzó y se dejó, y después arrancó la máquina en la máquina 1 con el primer trabajo del I. Después viene el segundo trabajo del I y después el segundo. Obviamente que esto es totalmente ineficiente. Lo mismo si arrancamos con esta parte, ¿no? Las primeras combinaciones, pero en lugar de hacer este trabajo, comenzamos con el segundo trabajo de J en la máquina 2 y después dejamos para el final el trabajo.
ven ustedes que el intervalo total de tiempo de fabricación, en este caso, es 10. Lo mismo en este último caso, el intervalo de fabricación es 10, está por encima incluso del el que no es el mejor de los de permutación, ¿sí? Bien. Vamos a ver las conclusiones entonces. Hablamos de la ventaja de programar, utilizar los programas de permutación, y es lo más eficiente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de tiempo total y el tiempo de flujo. Los intervalos de fabricación ya hablamos, ¿no? 9, 6, 10 y 10 fueron, los vimos sobre el gráfico, y también podemos medir el tiempo promedio de flujo, ¿no? Fíjense, en el primer caso es 5 más 9 sobre 2, volvemos a mirar el tiempo promedio de flujo, fíjense, el trabajo, primero termina este trabajo, que es II, y después termina el siguiente trabajo JJ con 9, ¿sí? Obviamente, acuérdense que el tiempo de flujo es aquel que toma el tiempo de espera más el tiempo del trabajo, ¿sí? El primer trabajo no espera porque comienza con él. Este trabajo espera esto y comienza, ¿sí? O sea que el tiempo de flujo del trabajo I es 5, el tiempo de flujo del trabajo J va a ser 9, ¿sí? 9 más 5 sobre 2 nos da el tiempo promedio de flujo. Lo mismo en el segundo caso, este trabajo, el J termina en 5 y el trabajo I termina en 6. Fíjense cómo mejora el tiempo promedio de flujo en este caso. Este trabajo arranca acá y termina acá, y este arranca acá y termina acá. Tiempo promedio de flujo acá es muy superior a lo que podemos ver en el caso anterior. Bien, entonces, fíjense, para el primer caso, 5 más 9 sobre 2, 7, para el segundo, 5,5 y así sucesivamente. Otro objetivo, aparte del intervalo de fabricación y el tiempo promedio de flujo, vamos a admitir a una persona, ahí está, es el tiempo promedio de inactividad, o sea, el tiempo ocioso de cada máquina, ya lo hemos visto. En el programa 1, las dos van a estar 4 unidades de tiempo, mientras que en el 2, de la segunda secuencia, solamente iban a estar 1 unidad de tiempo, ¿sí? Bien, analizamos entonces el tiempo de ociosidad de las máquinas, y eso también le da una idea del aprovechamiento de la programación. Vamos a avanzar. Bueno, vamos a pasar ahora a un sistema de programación de donde tenemos varios trabajos para solamente 2 máquinas. Hay un algoritmo muy eficiente que se llama el algoritmo de Johnson, ¿no? Por su autor en el año 54, y donde tenemos que programar 5 trabajos en 2 máquinas. Este algoritmo es muy sencillo. Lo que ustedes tienen que hacer es visualizar la duración de los trabajos en la máquina A, la duración de los trabajos en la máquina B, y ir seleccionando del más chico sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, miramos la columna máquina A. La columna máquina A, el que tiene menor duración es el trabajo 2. Entonces, el trabajo 2 lo vamos a colocar a la izquierda. Después vamos a ver por qué. ¿Sí? Lo separamos a la izquierda de nuestra secuencia. Y tachamos esta línea. A ver si puedo, no sé por qué motivo no me deja marcar. A ver, aguarden un minuto. Si me permite, pluma.
A ver si ahí lo podemos hacer. Entonces, tomamos el menor de los trabajos, que es este, ¿sí? Bien, y decimos trabajo 2, lo vamos a sacar para el costadito y eliminamos ya esta fila, ¿sí? Fíjense, ahora tenemos de todos, el que tiene menor duración es el trabajo 1, máquina 2, es este que está acá. Como está en la máquina B, lo sacamos hacia la derecha y tachamos esta fila, ¿sí? Entonces vamos a tener por aquí el trabajo 2, me va a salir feo el 2, y por aquí tenemos el trabajo 1. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda 9, 3, 10, 7, 8 y 4. El que sigue es el trabajo 3. Entonces vamos a sacar, el trabajo 4 con una duración de 3. Sacamos este 4 y lo ponemos por aquí, ¿sí? 4. Tachamos esta fila. Nos queda ahora la duración de 4 para el trabajo 15, va a ir para allá, ¿sí? Tachamos, o sea que acá vamos a poner 5, 5. Y por último, el trabajo 3 al final de todo, ¿sí? Entonces, la secuencia va a ser 2, 4, 3, porque fue el que quedó como última opción en el medio, y los que van a la derecha va a ser 5, 1. O sea, el 1, que fue el primero que programamos a la derecha, va al final. El 2, que fue el primero que pusimos a la izquierda, va al comienzo. Después viene el segundo, a la izquierda fue el 4, el segundo a la derecha fue el 5. Y por último nos quedó el 3. Vale decir entonces que esto nos queda ordenado de la siguiente forma. 2, 4, 3, 5, 1. Y una vez que tenemos establecida la secuencia, nos queda hacer el Gantt correspondiente, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el Gantt correspondiente? Tenemos que siempre poner en las filas las máquinas. Vean ustedes que acá teníamos máquina A y máquina B. Siempre que hagan un Gantt, tienen que poner en la parte superior la máquina A y en la parte inferior la máquina B. Y la secuencia va a ser primero completar la máquina A. La máquina A con la secuencia 2, 4, 3, 5, 1. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Y a continuación, en la máquina B, de nuevo la misma secuencia, 2, 4, 3, 5, 1. Dijimos que debemos respetar ese orden de secuenciación. Obviamente que no puede empezarse los trabajos en la máquina B hasta que no fueron terminados en la máquina A. Esto que les acabo de indicar con palabras es lo que vemos en este Gantt, ¿sí? Fíjense, 2, 4, 3, 5, 1, máquina A, y después 2, 4, 3, 5, 1, máquina B. Empezó este trabajo, ¿sí? Cuando termina este trabajo puede empezar la parte B, máquina B del trabajo 2. Esto es el trabajo 2, todo 1, ¿sí? Es todo el trabajo 2. Entonces, comienza en la máquina A y continúa en la máquina B. Pero este trabajo sigue hasta por acá, ¿sí? Esto sigue hasta por acá. O sea que si yo tengo que medir el tiempo de flujo del trabajo 2, ¿sí? Va a estar terminando por aquí, ¿sí? Este es el tiempo. Después sigue el trabajo 4. Entonces, arranca acá el trabajo 4,
Y recién puede ocupar la máquina B cuando termina el trabajo predecesor, que es el 2. Y arranca aquí. Cuando termina el trabajo 4, termina acá. ¿Sí? Tiempo de flujo del trabajo 4 va a ser lo que dura el trabajo 4 más lo que tuvo que esperar por estar elaborándose el trabajo 2. De este modo vamos haciendo con todos los trabajos, ¿sí? Vean ustedes el trabajo 3 que arranca. Es fácil, ustedes para que se acuerden de una forma de hacer. Entonces, lo que tienen que recordar es que primero colocan máquina A, máquina B, máquina 1, máquina 2, ¿sí? Y después hacen la primera de las máquinas y completan con la secuencia que les dio el método de, en este caso, el de Johnson, ¿no? Ahora, a ver, quiero ver si hay alguna particularidad para remarcar. Venimos entonces con el trabajo 3. Vemos, el 3 termina recién acá, vean ustedes, ¿sí? Acá termina el trabajo 3. Después viene el 5, que arranca cuando termina la máquina A del 3. El 3 en la máquina A, arranca el 5, que termina, fíjense, después de que finaliza el trabajo 3 en la máquina B. Entonces acá queda un intervalo de tiempo donde la máquina B no trabaja. Y recién ahí, cuando termina la parte A de la máquina, de la parte del trabajo 5, máquina A, recién arranca el trabajo 5, máquina B. Una vez que termina el trabajo en la máquina A del 5, arranca la 1, sigue hasta acá, y fíjense que también termina luego de terminar el B5, ¿sí? Acá se vuelve a suceder que se detiene la máquina B y finalmente se hace la última parte, que es la del trabajo B en el trabajo 1 en la máquina B, perdón. Siempre hay que leer atrás primero, ¿no? Trabajo 2, máquina B, trabajo 4, máquina B, trabajo 5, máquina A. Trabajo 1, máquina B, hasta obtener el intervalo de fabricación para estos dos trabajos, que va a ser desde este valor, ¿sí? Hasta este valor final, tenemos el intervalo de fabricación. Tiempo promedio de flujo. Tiempo de flujo del trabajo 2 está acá. Tiempo de flujo del trabajo 4 es este tiempo que está acá. Tiempo de flujo del trabajo 3 es este que está acá. El tiempo de flujo del trabajo 5 es este. Y el tiempo de flujo del trabajo 1 es este acá al final. Tiempo promedio de flujo es la sumatoria de los tiempos de flujo dividido por la cantidad de trabajos, que son 5. Bien, entonces vimos un algoritmo para dos máquinas y con varios trabajos. Este algoritmo admite una extensión a 3 máquinas. En realidad, el algoritmo para 3 máquinas, lo que hacemos es reducirse a uno de 2 máquinas si se satisface esta condición, ¿sí? Que el mínimo, vamos a tomar nota, el mínimo A sub I es igual al máximo B sub I, o bien el mínimo C sub I es mayor o igual al máximo BI. Vamos a tener, como son 3 máquinas, vamos a tener 3 columnas correspondientes a cada una de esas máquinas, y si esto se cumple, esta condición, una de estas condiciones
se cumple, fíjense, dice esta condición o bien esta condición. Si eso sucede, vamos a agrupar AI y BI y BI y CI en A'I y B'I respectivamente. Y luego se resuelve como el caso anterior. Bien, entonces, vamos a ver, nosotros dijimos que el mínimo de AI, miramos en esta columna, el mínimo es 4, ¿sí? Este valor que está acá, es igual al máximo de, a ver, esperen un minuto, dijimos, me pasé. Dijimos que, ahí está, el mínimo es mayor o igual al máximo de BI, o bien el mínimo de CI es mayor o igual al máximo de BI. Bien, eso lo miramos en el ejercicio. Tenemos el mínimo de ahí mayor o igual al máximo BI. El máximo BI, fíjense ustedes que es 6, no es mayor o igual, ¿sí? Es menor. Entonces, vamos a ver la segunda condición, el mínimo CI, que es 7, no, es 6, perdón, es 6, vamos a borrar. Tenemos que tener por acá. Volvemos a la pluma. Dijimos, el mínimo de la columna es el 6, es este que está acá, ¿sí? Es este. Tiene que ser mayor que el máximo de B. El máximo, mayor o igual, el máximo es este, ¿no? El máximo de B es 6, estos dos, ¿sí? Son iguales, entonces se cumple la condición. Como se cumple la condición, puedo aplicar el algoritmo. Agrupamos en dos columnas, 5, 4, 9, 9 y 6, 15, 8 y 2, 10, 6, 3, 9, 5 y 4, 9, 5, 8, 13, 6 y 10, 16, 8, 10, 15, que es lo que está A' y B'. Y ahí hacemos el método, aplicamos entonces, dijimos que el más chico, del más chico en este caso es el 8, lo sacamos para la derecha y corresponde al trabajo 3, es este que está acá. Y tachamos estos dos. Después, fíjense que el que sigue es el 9, podemos poner entonces el trabajo 1, lo sacamos a la izquierda, trabajo 1, tachamos este, después tomamos el que sigue, que es de nuevo este 9, ¿sí? Que es el 4, tachamos, y por último este. Entonces nos queda 1, 4, 5, el que no seleccionamos, que es el 2, y finalmente el 3, que fue el que habíamos sacado a la derecha. La solución óptima es esta, 1, 4, 5, 2, 3. Después lo que se hace es de nuevo el Gantt, ¿no? ¿Cómo hacen el Gantt? Ponen máquina A arriba, ¿sí? Ponemos máquina B, van a ver algún ejercicio en la práctica, y máquina C. Y arrancan con la A, 1, 4, 5, 2, 3, y ponen esta duración, ¿sí? 4, 9, 8, 6, 5, una barrita para cada trabajo, y después empiezan a colgar del final de cada una de estas, la que sigue como B, y después la que sigue como C. Van a encontrar algunos huecos donde no van a trabajar las máquinas, y ahí se puede calcular el intervalo total de tiempo de fabricación, el tiempo promedio de flujo y el tiempo ocioso de las máquinas, tiempo promedio ocioso, eso después lo pueden determinar. Bien,
Entonces con esto terminamos con el algoritmo de Johnson. Vamos a ir ahora a otro caso particular. Esperen que perdí el mouse. Ahí está. Que es este caso, cuando tenemos trabajo 1 y trabajo 2, ¿sí? Acuérdense, hasta ahora venimos con una máquina, 2 máquinas, hasta 3 máquinas. Ahora esto se invierte. Ahora tenemos solamente 2 trabajos y varias máquinas. Fíjense, lijado, barniz, pulido, ¿sí? Y estos podrían haber continuado, ¿sí? Más máquinas, pero solamente 2 trabajos. ¿Cuál es el objetivo de este método? Que es el problema de 2 trabajos distintos bueno, acá son 3 máquinas, pero se puede hacer en muchas máquinas, ¿sí? En este caso, lo que uno puede hacer es ordenar la secuencia, también ver cuál es la secuencia más conveniente, e incluso hasta se pueden cambiar las secuencias. No necesariamente el trabajo 1, en este caso el trabajo 1 es A, B y C. Y el trabajo 2 también es A, B y C, porque es una secuencia de producción industrial, donde primero se hace el lijado, obviamente, después se hace el barnizado, y finalmente se pule ese barniz. Entonces, esto tiene que respetar esta secuencia A, B y C. Ahora, puede ser que en un caso particular tengamos que la secuencia de los trabajos no sea A, B, o que este sea A, B y C, y el trabajo 2 sea CBA, por ejemplo. ¿Cuál es el caso que les estoy indicando? Me acuerdo de un ejercicio que veíamos en la práctica, donde 2 personas, podemos decir la persona A, la persona B, la persona B, van a leer, supongamos, un periódico que tiene 5 suplementos, ¿sí? Entonces, ¿y cómo les gusta leerlo? Y bueno, a A le gusta leerlo 1, 2, 3, 4, 5, y a B le gusta leerlo 5, 3, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Entonces, leyéndolo de esa manera, ¿cuál es la mejor forma de ordenar los trabajos para que los dos puedan leerlo en el menor tiempo posible, ¿sí? A y B, obviamente se suman los 2 tiempos. Esto también sirve para cuando la secuencia de los trabajos entre A y B es distinta. Pero bueno, vamos a ver el caso que nos toca, que es el de 2 trabajos en 3 máquinas. Lo que se va a hacer es un gráfico. Este gráfico me va a permitir después ver si trabajo en una máquina o puedo estar trabajando, mejor dicho, si el trabajo 1 y el trabajo 2 se pueden hacer simultáneamente en las máquinas, ¿sí? En cada una de las máquinas. Bien, entonces, movimiento horizontal le vamos a llamar trabajo 1, movimiento vertical le vamos a llamar trabajo 2. Movimiento 45, ambos trabajos a la vez, obviamente en distintas máquinas, ¿no? Vamos a estar haciendo el mismo trabajo, pero en distintas máquinas. Fíjense ustedes, entonces, que lo que tenemos que hacer primero es, en el eje X, ponemos la secuencia de los trabajos en el eje X. En este caso, A, B y C. Venimos a nuestro eje X y ponemos A, ponemos B y ponemos C. Volvemos al... Bueno, y en este ejemplo particular, en el
eje Y ponemos lo mismo, la duración del trabajo A, del trabajo B y del trabajo C. Y después continuamos estas líneas, ¿sí? A ver, más o menos. Yo se lo marco así, va a quedar medio un poquito desprolijo, pero bueno. Continuamos estas líneas, ¿sí? Esta también. Y lo mismo por acá. Hacemos la cuadrícula, ¿no? Que está determinando el cruce de estas líneas. Bueno, y trazamos el contorno, ¿sí? Fíjense, nosotros podemos ir, vamos a buscar, si podemos cambiar de color. Bien, ahí creo que cambiamos de color. Vamos a ir desde el punto inicial, ¿sí? Hasta el final. Tenemos que llegar de aquí hasta aquí. Y tenemos que sumar los tiempos. Fíjense ustedes en este gráfico que cuando sumamos en el eje X, ¿sí? Tenemos que, fíjense que llegamos a 12, miramos qué valor tenemos al final. Si estamos sobre el eje X, tomamos lo que indica el eje X, ¿sí? Que es 12. Más lo que tenemos en horizontal. ¿Sí? Fíjense ustedes, a ver qué tenemos acá, que va desde acá, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Acá tenemos uno, a ver, más vertical. No, va lo que va en horizontal más lo que tenemos en vertical, que es esto que está acá. ¿Sí? Son estos tres, que van desde 7, 8, 9, y de acá estaría 9, esto es 7, 7, 8, 9 y 10. Estos tres que están sobre el eje Y los colocamos aquí. Entonces tenemos 12 medido en el eje X más 3, a ver, no, perdón, más en este, estamos con este camino. El camino que seleccionamos, primero miramos en el camino de abajo, que es este que está aquí. El de abajo. Vamos por abajo hasta llegar al final. Este camino, que es el inferior, tomamos, como estamos sobre el eje X, tomamos el valor en el eje X, que es 12, más la distancia vertical en Y, que es esta que está acá. Eso nos da 15. Cuando vamos por el camino superior, es al revés. Tomamos lo que indica el eje Y, que es 10, más lo que tenemos en horizontal. Fíjense, eje Y tenemos 10, y lo que tenemos en horizontal, acá nada, 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 hasta acá, que es desde aquí hasta aquí, tenemos, a ver, 6, de 6 hasta 12, ¿sí? Desde este punto, y fíjense ustedes que coincide con este 6, ¿sí? Desde este 6 hasta 12, y es este 6 que está acá, ¿sí? Bien, repetimos. Camino inferior, sobre el eje X, sumamos lo que indica el eje X cuando finaliza, más lo que tenemos en vertical eje Y, 3 en este caso. Camino superior. Nos fijamos dónde termina el eje Y, 10 en este caso, más lo horizontal, que son estos 6, y lo ponemos acá. Indicado el camino superior y el camino inferior, los comparamos. Este mide 15, este mide 16, me quedo con el camino más corto, que da 15. Y ahora lo que nos queda armar es el Gantt, que va a responder a este diagrama,
que es el óptimo, ¿sí? Acuérdense que en los casos anteriores nosotros poníamos máquina A, primer fila, máquina B, segunda fila. En este caso, lo que tenemos que poner en las filas es primero el trabajo A, abajo de la fila va el trabajo, perdón, trabajos son 1 y 2. Máquina A. Volvemos a colocar también máquinas, ¿sí? Máquina A, máquina B y máquina C. Esto va a comenzar, fíjense ustedes, primero todo máquina A. Es esta porción inferior, es todo máquina A y va a tener 3 unidades, 0, 1, 2 y 3. Este valor es 3, ¿sí? Vamos a hacer entonces una barrita que va a ir desde 0 hasta 3, medio feo va a quedar esto, desde 0 hasta 3, ¿sí? Máquina A, esta porción que está acá. Bien, después, ¿qué sigue a este trabajo? Sigue a 45 grados. Dijimos que los caminos se construyen. Nosotros tenemos nuestros rectángulos, ¿sí? Nuestro rectángulo será A, rectángulo B y rectángulo C. El camino va por afuera de los rectángulos y llega al final, ¿sí? Vean ustedes, los rectángulos serán este, los vamos a marcar así, el rectángulo C, el rectángulo B, será este que está acá, y el rectángulo A. Los caminos nunca pueden cruzar adentro de los rectángulos, siempre van por el exterior. Fíjense, en el caso del camino inferior, va por la parte inferior del rectángulo A, después va a 45 grados, parte inferior del rectángulo B a 45 grados y parte lateral derecha del rectángulo C. No pueden cruzar por adentro los caminos, ¿sí? Pero sí van por afuera y cuando se puede, se va a 45 grados, que es la mejor opción, porque cuando ustedes van a 45 grados, están trabajando simultáneamente en los dos trabajos, ¿sí? Con distintas máquinas. Eso es lo más conveniente. Bien, entonces, primer tramo, únicamente trabajo 1 en la máquina A. Segundo tramo, fíjense ustedes, va a 45. Entonces, vamos a tener una parte trabajo 1 y otra parte trabajo 2, ¿sí? Ahora, el trabajo 1 sobre ¿qué máquina? Sobre la máquina B, ¿está bien? Entonces, termina A1, A sobre trabajo 1 y empieza B1. Lo ponemos a continuación A1 y sigue B1. Sigue B1. Después lo vamos a ver más prolijo, ¿sí? Pero me parece que está bueno que lo vayamos armando. Estos son, imaginen que son rectángulos, ¿sí? A y esto es B. Después, pero al mismo tiempo, fíjense que venía haciendo B1 por aquí, ¿sí? También vamos haciendo A2, que lo que es el trabajo 2 en la máquina A, ¿sí? Entonces, eso viene por acá, acá arrancamos este trabajo, A2, y termina un poquito antes, porque después el trabajo B sigue solo, ya no sigue más compartido. Bien. Llegamos a este punto. En este punto
empieza a trabajar C. Miren ustedes que arranca C a 45 grados, aquí en este punto arranca C. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos con C. Aquí comenzamos con C, que va a ir desde acá hasta acá, C2, ¿sí? Perdón, C porque es C1, está sobre el trabajo 1, y después cerramos con C2, que es la porción que va a estar sobre el eje Y, ¿sí? Acá tenemos C1 y acá tenemos C2. Bien, después tendremos, esto es B1, vamos a colocar B2 por acá, ¿sí? Y ya estaríamos de esa manera, ¿sí? Entonces esto es 1, 2, esto es 1, 2 también. Bien, vamos a ver cómo queda el Gantt. Bien, entonces, esto pasado algo más prolijo, fíjense que pudimos hacer. Arrancamos con A1, después en forma paralela seguimos con el trabajo 2 en la máquina A, ¿sí? Esto es máquina A, máquina B, máquina C. Después arranca el trabajo 1, máquina B, trabajo 2, máquina B, trabajo 1, máquina C, trabajo 2, máquina C. Intervalo de fabricación 15, ¿sí? El trabajo 1 termina por acá, ABC, y el trabajo 2 termina por acá, ¿sí? A2, B2, C2. De esta forma, entonces, podemos construir la mejor secuencia que optimiza el intervalo total de fabricación, ¿sí? Este método lo que hace es optimizar el intervalo total de fabricación. Díganme ustedes si les queda alguna duda sobre el método. Es bastante sencillo, hay que ir cumpliendo paso por paso, ¿no? Como primera medida, trazamos, lo repetimos para que a ustedes ya les quede el método. Sobre el eje X, trabajo 1, marcamos la duración del trabajo 1 en cada una de las máquinas, A, B y C. Sobre el eje Y marcamos la duración del trabajo 2 sobre las máquinas A, B y C. Y hacemos las rectas paralelas y donde se cruzan marcamos los rectángulos. El rectángulo A, el rectángulo B y el rectángulo C. Camino inferior, siempre por afuera, donde se puede a 45 y llegamos al final. Camino superior, lo mismo, vamos por el borde, 45, borde, 45, borde. Llegamos acá. Medimos el camino sobre trabajo 1, medimos el camino sobre trabajo 2, sumamos en X lo que está en Y y sumamos en Y lo que está en X, que es esto, y obtenemos valor 15, valor 16, seleccionamos el menor de los dos, en este caso fue el camino inferior. Y esto lo pasamos a un Gantt. En el Gantt se ponen siempre las máquinas A, B y C, y se comienza desde el origen a, cuando son líneas rectas, va en uno solo de los trabajos. Cuando son líneas a 45, son rectas a 45, eso da simultaneidad de máquinas, ¿sí? Se pueden combinar el trabajo 1 y el trabajo 2 en distintas máquinas, que es lo que pasa aquí, en este lugar, es lo que pasa aquí también. Donde trabajo 1 se hace, en este caso, sobre la máquina B, y el trabajo 2 se hace sobre la máquina A.
se construye el Gantt y se obtiene el intervalo total de fabricación desde el comienzo hasta el final. ¿Alguna duda con este método? Bien. Bueno, por último, vamos a ver un último ejemplo. Este es un método heurístico, Helgeson-Birney, 1961, llamado técnica de peso posicional para determinar producciones en cadenas optimizadas. Imagínense ustedes una computadora, ¿sí?, que tienen que armar siguiendo una secuencia donde hay restricciones de precedencia. O sea, ustedes van a poder hacer la tarea 1, después viene la tarea 2, de la tarea 2 pueden comenzar la 3, la 4, la 5 y la 6 simultáneamente, ¿sí? Y después siguen la tarea 7, sigue a la tarea 3 y 4, la 9 sigue a la tarea 5, la 10 sigue a la tarea 6, la 11 sigue a la 8 y la 10, y la tarea 12 sigue a la tarea 11. Fíjense, es lo que indica acá, predecesores inmediatos, ¿sí? ¿Cómo se construye esto? Vamos a ver, aguarden un minuto. Quiero ver qué tenemos acá para hacer un poquito más. A ver si podemos dibujar. No, bueno. A ver si podemos hacer. Bueno, ahí vimos el diagrama, pero me interesa que ustedes puedan construir el diagrama, ¿sí? Como si fueran considerando restricciones de precedencia. Bien, vamos a ver esto que está acá. Fíjense, tarea 1. La tarea 1 la representamos con un nodo, ¿sí? Hay dos maneras de poder representar las tareas, ya sea con nodos o con ramas. En este caso, nosotros la representamos con nodos, es yendo a la dirección de gestión por proyectos, se llama actividad AON, actividad sobre nodos, ¿sí? El AON es actividad sobre las flechas. Es actividad sobre nodo. Entonces tenemos la actividad 1, es esta que está acá. Tiempo 12. Esta tarea tiene una duración de 12. La tarea 2 tiene una predecesora inmediata que es la 1. Quiere decir que la tarea 2 viene por acá. ¿Sí? Salió horrible. Bien, después tenemos la predecesora y la duración. La predecesora de la tarea 3 es la 2. O sea que volvemos a hacer un circulito por acá. Esta es mi tarea 2. Y cada una se van relacionando por medio de flechas. En este caso, las flechas lo que significan es la relación, ¿sí? No tiene que ver con la tarea. Las tareas son los nodos, estos que salieron feos. Bueno, después tenemos la tarea 4. La tarea 4 tiene, vamos primero a la 3. La 1, la 2 y la 3. Bien, la tarea 4 tiene como predecesora la 2. Lo mismo, fíjense, la 5 y lo mismo la 6. ¿Sí? Entonces, dijimos tarea 3, tarea 4, tarea 5 y tarea 6. Y flechitas con cada una de estas. ¿Sí? Después tenemos la tarea 7, que tiene como predecesora
la 3 y la 4. Entonces miramos la 3 y la 4, que son estas dos, y ponemos por acá la tarea 7, viene con esta y viene con esta, ¿sí? Después tenemos la tarea 8, que es predecesora de la 7, acá va la 8, ¿sí? Y así vamos haciendo, construyendo con todas, mirando cuáles son las predecesoras inmediatas, que son las que están indicando acá. Y colocamos el tiempo. Bueno, esto se llama diagrama de redes, diagrama de nodos, donde se establecen las restricciones, diagrama de precedencia. El diagrama de precedencia, cuando se trabaja en proyectos, nos sirve también como diagrama de nodos, y sobre ese diagrama de nodos, no es tema de esta materia, pero se puede construir ya el camino crítico. O sea, las tareas críticas son aquellas que no se pueden retrasar durante el proyecto. O que si se retrasa el proyecto, ¿sí? Bien. Esto que estábamos construyendo va a tener esta forma final con sus predecesoras inmediatas y el tiempo. Entonces, tengo mi diagrama de nodos. ¿Qué dice el método? Todas estas, esto no es un proyecto, ¿sí? Son estaciones de trabajo. Pero bueno, el diagrama de precedencia sirve tanto para las tareas de un proyecto como para establecer una relación de actividades productivas, ¿sí? Yendo un poquito atrás, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y una actividad productiva? El proyecto tiene comienzo y final, ¿sí? Se inicia para resolver un problema o para satisfacer una necesidad. Las actividades rutinarias, las actividades productivas, son actividades que se continúan en el tiempo y son, como su palabra lo dice, rutinarias, o sea, se hace siempre la misma actividad. No se gestionan igual, ni para planificar, ni para optimizar, ni para obtener los costos, ni para organizar los recursos. Se trabajan distinto. Los proyectos se trabajan siguiendo por ejemplo, lo que indica el PMI, que ustedes lo están cursando este año. Mientras que las actividades rutinarias, industriales, de productos o servicios, se gestionan como lo estamos viendo en esta materia, de esta forma. Imaginen ustedes entonces que tienen una actividad que se desarrolla en el nodo 1, otra actividad que se desarrolla en el nodo 2. Los artículos que llegan a este nodo pueden ir para acá, para acá, para acá o para acá. Y de acá vienen a este y de acá vienen a este. Nosotros lo estamos viendo de manera estática y suponemos que los tiempos en estos nodos no varían. En realidad esto no es así. Hay algunas variaciones de tiempos. Cuando hay variación dinámica, o sea, los tiempos cambian, lo que hay que hacer es considerarlo, y algo hemos visto, lo que es una buena herramienta para programar, son problemas de simulación, ¿sí? Cuando ya tenemos problemas complejos, inclusive si tenemos algunas variables aleatorias, en estos casos una buena herramienta es la simulación para poder estimar tiempos y costos. Bueno, vamos a continuar con este método entonces. Lo que se hace ahora es colocar los pesos posicionales. Los pesos posicionales van a ser los de cada tarea. Por ejemplo, la sumatoria de los tiempos me da, en este caso, da 70. ¿Sí? El peso posicional del trabajo 1 va a ser 70. ¿Por qué? Porque tiene el tiempo de esa tarea y todo lo que está a continuación. El peso posicional de 2 tiene el valor de esa tarea menos el valor de la tarea 1. El peso posicional de 3 tiene todo lo que va a la derecha menos
lo que no lo, incluyendo el valor del punto 3, del trabajo 3. Es decir, 3 y contamos peso posicional 3 es lo de 3 y lo que está a la derecha. Peso posicional 4 es lo de 4 y lo que está a la derecha. Y lo mismo con todos, ¿sí? Fíjense, el peso posicional de 11 va a ser lo que está a la derecha, o sea, el 11 más el 12. Eso que les acabo de indicar es lo que van a ver en esta secuencia, ¿sí? Fíjense, 70 es la duración total, es la suma de todas las tareas. 2 es de 2 hacia la derecha. Fíjense que lo único que no incluye son los 12 de duración de la tarea 1, ¿sí? Vamos a analizar la tarea 3. No tenemos anotadas las duraciones, ¿sí? Bueno, pero la tarea 3, fíjense que tenemos el tiempo de 3, 6. Tenemos el tiempo de 7, 13. Y tenemos el tiempo de 8, 5. Tenemos el tiempo de 11, 6. Y el tiempo de 12, que es 7. 14, 26, 31. A ver. Vamos a ver los pesos posicionales. Tenemos peso de 3, tenemos 31. Fíjense, habíamos anotado 6, 7, 5, 6 y 7. Es todo lo que estaba a la derecha, ¿no? Y la sumatoria nos da 31 en lo que analizamos desde acá, ¿sí? Entonces, si sumamos estos valores, dijimos, sumamos el valor de 3, sumamos el valor de 7, sumamos el valor de 8, el de 11 y el de 12, nos da 31. Vamos a ver el 11. El 11 tendría que ser 6 más 7, tendría que ser 13. Fíjense, de 11 es 3. Y si vemos el valor de 12, 12 dura 7, el peso posicional es 7. Bien, ¿por qué ordenamos de esta manera? Después vamos a poner las tareas siguiendo los pesos posicionales, ¿sí? Fíjense ustedes. Arrancamos con el 1, después viene el 2 y después buscamos el mayor que sigue. Acá tenemos 31. ¿Hay alguna mayor que 31? No. Después viene 27, pero hay un 29 acá. Fíjense, este viene para acá, porque es mayor al 27. Después sí va a venir el 27. No, a ver, sí, 27, 25. 27, 25. Después viene el 5. Y después va a venir los dos 18, 17, 13 y 7. Lo ordenamos de esa forma y eso es lo que se hizo acá. Fíjense, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 5, 8, ordenados de acuerdo a los pesos posicionales. Y miramos los tiempos de cada tarea. Ahora hay que poner alguna condición de borde, ¿sí? Esto es una línea de producción. Entonces, la línea de producción puede llegar a tener cuellos de botella. ¿Por qué? Nosotros podemos atender estas actividades con distintos recursos, ¿sí? Pero con la idea de aprovechar los recursos, podemos hacer que, por ejemplo, un recurso trabaje acá. Pero después podemos poner otro recurso acá que atienda 2, 3 y 4. Por ejemplo, si les quedan cerca, ¿sí? Podemos tomar con un recurso esto. Y por ahí con otro recurso podemos tomar esto.
y por ahí con otro podemos tomar, no sé, digo yo, pongo cualquier cosa, podemos tomar esto. O sea, siempre tienen que estar contiguos, ¿no? No podemos tomar con un recurso esto con esto, ¿sí? Así no podemos hacer, esto no va. Siempre tienen que estar contiguos. Entonces las personas pueden atender varias estaciones de trabajo al mismo tiempo. Y a su vez, las estaciones de trabajo, que van a estar formadas por varias tareas, pueden estar un tiempo determinado. Entonces, eso va a ser el cuello de botella. ¿Por qué? Porque si yo hago esto en 15 minutos, pero este tarda 20, lo que va a salir acá va a estar mandado por estos 20, ¿sí? Porque este va a llegar rápido, pero este va a ir más lento. Entonces, se van a acumular y en definitiva, siempre va a estar mandando el que tarda más, que en definitiva va a ser el tiempo de lo que va a tardar en salir. O sea que si yo tomo varias estaciones de trabajo, esto lo divido en estaciones de trabajo, se llama ciclo de tiempo eso, lo que va a estar indicando la cantidad de elementos que salen al finalizar la cola va a ser el ciclo de tiempo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser? El más alto de los tiempos de cada una de las estaciones de trabajo. Bien, entonces en este caso, lo que se indica es que hay que asociar los equipos en grupos de hasta 15 minutos, respetando obviamente la secuencia del gráfico. No se pueden hacer las tareas si no está hecha la precedente. Entonces, tenemos una distribución cada 15 minutos. Vamos a suponer 6 estaciones de trabajo. ¿Y cómo vamos a tomar las tareas? Vamos a borrar, vamos a volver para atrás. A ver, ahora un minuto. Vamos a borrar las tareas. Esto que está acá, lo vamos a borrar. Ahí está. Hemos borrado y vamos a ver cómo agrupamos. Vamos a agrupar. Dijimos 15 minutos, ¿sí? La estación, fíjense, la tarea 1, si nosotros la vinculamos a otra, podía ser con la 2, o con todas las que tienen 2, o las que tienen 1, ¿no? No podemos superar los 15 minutos, es lo que establecimos. También si hubiera alguna con 3, podríamos haberla tomado, ¿sí? Pero fíjense que la tarea 1, solamente la podemos manejar con la 2, porque no puedo poner una persona para la 1 y otra para la 3, porque tiene que andar salteando un lugar de trabajo, ¿no? Entonces sí podemos poner una persona aquí atendiendo las 2. Pero la 2, ¿cuánto tarda? La 2 tarda 6, entonces ya nos estamos pasando. La 1 tiene que ir sola. Bueno, después tenemos otra segunda posibilidad. Primera estación, entonces la 1 va a ir sola. La estación 2. La estación 2, fíjense, podemos tomar la 2, tiene 6. La 3 tiene 6. Puedo tomarlas juntas, sí. La 2 y la 3 las puedo tomar juntas. Vamos a ver cómo están. Acuérdense, la 2 y la 3 que estaban contiguas, ¿sí? O sea que esas las podemos tomar juntas. Tenemos 6 y 6, 12. Y después podemos seguir agrupando de esa forma. Siempre analizando de agrupar de forma tal de no superar los 15 minutos y que los nodos que estamos ubicando sean nodos contiguos, ¿sí? Bien, entonces vamos a agrupar. Fíjense. La 1, 2, 3 y 4. Tenemos 6, 6 y también podemos sumar la 12, 13, 14. No nos pasamos de 15. Y si miramos el gráfico, 2, 3 y 4 las podemos tomar aquí porque están juntas, ¿sí?
Entonces, una va a ser esta. La otra dijimos que era 1, que dura mucho, entonces tiene que estar sola. Hasta ahora esto funciona bien. Después tenemos 5, 6 y 9. Vamos a ver. 5, 2, 14 y 9, 1 me da justo 15. Esto es lo más conveniente, ¿sí? Que la sumatoria me dé 15 y que estén contiguas. Pase de largo. Cinco, 6 y 9. Son estas que están acá. Y esta tiene 15. 7 con 8. 7, 7, 8, 5 nos da 12. 10 con 11 y 12. Con 11 y por último 12. ¿Cuántos puestos de trabajo tenemos, o estaciones de trabajo, o de muchos trabajos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que en ninguna de ellas hemos superado los 15 unidades de tiempo. Esto es así, se prueba, ¿sí? O sea, ¿cuál es la condición? Que estén contiguas y que no supere un tiempo mínimo establecido por estación de trabajo. Ahora, no sé si es lo más eficiente esto, entonces lo que podemos hacer es probar 6 estaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, esto quizás nos dé mucho ocio de las personas, porque en muchos lugares estamos por debajo de las 15 unidades de tiempo, ¿sí? Fíjense acá, 1 tenemos 12. A ver, esperen un minuto. Sí, quiero ver si podemos agregar texto. Bueno, acá tenemos, en este tenemos 12, ¿sí? Después, en el que sigue, nos están sobrando 3. 3, 4, 2. Teníamos 6, 8, 12, 14. Nos está sobrando una. 5, 6, 9, daba 15 justo. 7 con 8, tenemos 7 y 5, 12. Nos están sobrando 3. 10 con 11, 10. Nos están sobrando 5 y 12, 7. Fíjense que están sobrando acá 8, ¿no? O sea que desde el punto de vista de la eficiencia no es muy bueno, porque el trabajador que esté aquí va a trabajar 7 y después va a estar 8 esperando, ¿no? Entonces, eso no es bueno. Lo ideal es que estén más saturados de trabajo los trabajadores. Entonces, vamos a cambiar, vamos a probar otra combinación. Fíjense ustedes, vamos a tomar distribución cada 16 minutos, ¿sí? Entonces vamos, el tiempo de inactividad, fíjense, en el primer caso es el mismo, ¿no? Porque ahora tomamos 16 minutos. Entonces teníamos 12, nos quedan 4. Pero ahora podemos agrupar 2, 3, 4, 5, nos da 16 la sumatoria. En este caso nos da 13 y en este caso también nos da 13. Fíjense que tenemos mucho, la sumatoria de los tiempos de inactividad en este caso es menor. Pero tenemos un tiempo ahora de 16 minutos, lo cual nos va a hacer que la producción sea menor, ¿sí? Pero bueno, es más eficiente. Habría que ver
si podemos pasar esto, hacerlo en lugar de 16, hacerlo en 15, optimizar algunas de las secuencias, y ahí estaríamos obteniendo algo muy eficiente. Bien. Les recuerdo que esto se puede resolver con, sería un caso estático, ¿no? Donde los tiempos no cambian, son siempre los mismos, se puede resolver con este algoritmo. Ahora, si ya tenemos variación de los tiempos, en ese caso lo que podemos usar es simulación, ¿sí? Bien, vamos a ver para ya terminar con secuenciación. Este es un ejemplo de algún elemento que se quiere ubicar en un determinado lugar, supónganse de una planta, ¿sí? Quieren una maquinaria que es utilizada por muchas personas, ¿sí? Entonces, la máquina tiene distintas, o sea, hay que ubicar esta máquina en algún lugar dependiendo de la cantidad de personas que la usan, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es buscar las coordenadas óptimas para ubicar este elemento, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos distintas posibilidades de ubicar, ¿no? Nosotros lo podemos ubicar en A, o sea, tenemos la estación de trabajo A y después tenemos todas estas otras estaciones de trabajo. Todas van a todas van a utilizar el elemento y las estaciones de trabajo están ordenadas de acuerdo a estas coordenadas X e Y. La estación de trabajo A, esto bueno, también hay que hacer un gráfico, ¿no? Un gráfico, sentido de las y eje X, y lo que se hace es ir graficando A, ponemos 5, 13 por aquí, marcamos A, después vamos con 8, 18, marcamos B, 0, 0, marcamos C, 6, 3, vamos marcando todos los puntos posibles en esta región. ¿Y cuántas personas hay en cada de esas ubicaciones? ¿Sí? Por ejemplo, en la ubicación A, 31 personas, en la posición B, 28 personas. Lo que se hace ahora es el acumulado, ¿sí? Lo vamos en el eje X. Sumamos todo en X, fíjense, en X tenemos 5, 8, 6, 14, 10. Y lo ubicamos de esta manera. Eje X, colocamos A, B, C, D, F, y tomamos cantidad de personas que están en A, en B, en C y en D, y calculamos la sumatoria, la acumulada de eso. Es lo que tenemos acá. ¿Ven? En A, 31, 28. Ahora, ¿qué es lo que aparece primero en el eje? ¿Se acuerdan que yo los ordenaba, no? Tenía mi eje Y, mi eje X, y ubicaba C, después venía A, después venía D. Entonces, este orden que está acá es el que van apareciendo en el sentido de las X. 0, 5, 6, 8, 10, 14. Y el peso, ¿sí? ¿Cuántas personas había en C? ¿Cuántas en A? La sumatoria de eso nos da 204. Como yo estoy buscando el centro de gravedad, dividimos eso por 2, X 102, ¿sí? X 102, fíjense ustedes, perdón, 204, nos queda X 102, está más o menos por este valor, ¿sí? Quiere decir que mi valor X va a ser 6, la ubicación. Lo mismo hacemos para Y. Colocamos el primero que aparece en Y, que es C, después viene 3, 12, con F, A, B y E. Hacemos el peso acumulado, 204, y sacamos también dividido 2, y buscamos qué valor está en mi acumulado, está acá cerca de este valor, ¿sí? En la ordenada 12.
mientras que en el anterior dijimos 102, es acá X6, ¿sí? Entonces vemos que mi lugar más conveniente de ubicación de ese elemento va a ser 612. De esa forma, la gente va a ser el menor, o sea, es una combinación, cantidad de gente por distancia. De esa manera se optimiza la instalación. Pongan que es una fotocopiadora, ¿no? Una fotocopiadora que es usada por distintos departamentos y yo quiero ver dónde colocarla para que pueda usarse analizando considerando la cantidad de gente que la usa y la distancia que hay de esas personas a la máquina. Tomen nota, análisis de producción y las operaciones, NAMIA SEXA es la bibliografía que pueden consultar para ver todos estos algoritmos y metodologías, ¿sí? Bien, déjenme ver cómo estamos de tiempo. 7:30. Bueno, vamos a hacer un intervalo ahora de más o menos 10 minutos y si alguno tiene alguna duda, me puede ir consultando sobre esto que hemos visto, ¿no? Vamos a hacer un intervalo, vamos a detener la grabación. A ver. Esperen que vamos a cortar esto. Vamos. Recording stopped. Bien, ahí pausamos la grabación. Vamos a hacer un intervalo de 10 minutos y a la vuelta vamos a, si ustedes están de acuerdo, la idea es hacer una recorrida por todas las presentaciones, la mayoría de las presentaciones que hemos visto desde comienzo de año para ir recordando los contenidos para que puedan ustedes estudiar el parcial, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en 10 minutitos, ¿les parece? Son las 7:30, en 10 minutitos nos estamos viendo de nuevo para hacer una especie de revisión de los temas vistos, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo corto el video y a ver.